Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema de ética y responsabilidad social empresarial. Dada la coyuntura que estamos atravesando, las empresas retoman cada día más la función como agente de cambio dentro del rol de la sociedad, ¿no? Eh, Nos inclinan, todas las empresas se inclinan en realidad a hacer un país más próspero, ¿no? En este marco, en esta situación, vemos conceptos que son indispensables para el avance de este tema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que tanto la ética empresarial como la responsabilidad social son, si bien es cierto, conceptos totalmente distintos, están íntimamente relacionados. La ética empresarial nos hace referencia, como ya sabemos, a un conjunto de valores, ¿no? Propios que definen o que están definidos dentro de la cultura organizacional, ¿no? De cada empresa o de cada organización y se basan en sus principios y valores. Ahora bien, tenemos también que la responsabilidad social empresarial, ¿no? Es el medio por el cual los empresarios o las empresas o las organizaciones se comprometen activamente, ¿no? Para el desarrollo sostenible del país y del mundo en general, ¿no? Ahora bien, tenemos también que la responsabilidad social no solamente está dada por las empresas, ¿no? Hay un conjunto de actores intervinientes. Entre ellos están los clientes, el medio ambiente en general, el gobierno, proveedores, colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces, todos somos actores intervinientes del cambio, ¿no? Si bien es cierto, las empresas se caracterizan de repente por asumir toda esta cadena, por decir así, todos intervenimos en esta parte y en esta responsabilidad social empresarial. Dentro de los beneficios de la responsabilidad social empresarial tenemos muchos. Vamos a destacar los primeros para abordar ya el tema de cara a ver la situación actual en medio del coronavirus, ¿no? Mejora el desempeño financiero, reduce costos operativos y mejora sobre todo la imagen y reputación. Si bien es cierto, las empresas se dedican a determinados rubros, ¿no? Es importante también no solamente ganar, ¿no? No solamente entrar en el que yo gano, yo produzco y solamente veo lo mío. Las empresas en realidad tienen relación con todo el ámbito empresarial, ¿no? Y con todo lo que se desarrolla, ¿no? Ahora bien, dentro de la responsabilidad social empresarial tenemos la responsabilidad social más la ética social nos impulsa a una filosofía de gestión, ¿no? Estamos hablando de un tema básicamente de responsabilidad corporativa, ¿no? Ya no solamente hablamos de la empresa como si fuera un factor aislado, ¿no? Un factor interviniente. Tenemos también dentro del contexto actual que las empresas se van a dedicar de ahora en adelante, si es que antes de repente no lo hicieron, a crear valor, ¿no? ¿Cuál es el rol en realidad de las empresas dentro de todo este problema que estamos atravesando? Que tienen un papel básicamente relevante y activo dentro de la sociedad. Las empresas no trabajan de forma aislada, requieren básicamente del factor humano para realizar su trabajo, ¿no? ¿Y qué es lo que necesitamos, ¿no? De las empresas? Necesitamos las alianzas y colaboración global. Ya nos hemos dado cuenta en medio de esta coyuntura que las empresas solas no trabajan, ¿no? Así como tampoco los trabajadores solos no saldrían adelante. Hemos estado inmersos en una coyuntura que nos ha obligado, ¿no? A apelar a la responsabilidad, a la solidaridad, al compromiso en general de todas las instituciones y también de todos los actores intervinientes dentro de ella, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento del nuevo modelo? ¿No? Porque sabemos que lo que antes de repente servía, hoy necesariamente no sirve, ¿no? Tenemos que replantearnos una visión a nivel de empresa, ¿no? Nuevos modelos de negocios. Para ellos hay que redefinir el concepto de valor, ¿no? ¿Qué es lo que representa para mi empresa
o qué genera valor para mi empresa. Y si genera valor para mi empresa, también está generando un valor para mis empleados, ¿no? Entonces tenemos aceleración de iniciativas y reflexiones. Esta pandemia nos ha cogido a todos desprevenidos, nos ha cogido a todos básicamente vulnerables, ¿no? Si ya de por sí veníamos arrastrando problemas económicos, de repente dentro de las organizaciones con déficit de procesos, esto terminó por desnudar totalmente las deficiencias, ¿no?, que tenemos. En este marco y en este concepto y en estas medidas, lo único que nos queda es acelerar las iniciativas, apelar a la creatividad, ¿no? Innovar, ¿no es cierto? Ya las empresas que no se están acoplando al cambio, lamentablemente se están quedando, ¿no? Entonces, también tenemos que redefinir el concepto de valor, nos orienta a una respuesta conjunta ante los desafíos. Como les dije, ya no basta solamente yo, empresa sola, voy a producir, a fabricar, y esto es lo que voy a ganar. Las empresas se han visto en la necesidad de darse la mano entre todas, ¿no? Esto creo, este momento ha sido el momento en que hemos descubierto que solos no logramos nada, ¿no? Bien, el concepto de valor también se orienta a un nuevo valor para la economía, ¿no? Hemos redescubierto muchos empleos y muchas formas de trabajo que de repente antes no lo teníamos en cuenta, ¿no? Una de ellas es el teletrabajo, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo antes de la pandemia el teletrabajo no era tomado tan en cuenta, ¿no? Sin embargo, si queremos seguir vigentes, ¿no?, tenemos que orientarnos a esa nueva economía, darle un nuevo valor, un nuevo giro, ¿no?, a todo el trabajo que están haciendo las organizaciones. Tenemos también el propósito como creador de valor. ¿Cuál es mi propósito? ¿Hacia dónde me estoy orientando? ¿No? ¿Mi propósito es solamente ganar, nada más? ¿O también darle estabilidad y tranquilidad a mis trabajadores? Recordemos que las empresas van a ser productivas en la medida que los trabajadores estén contentos también, ¿no? Bien. Tenemos que dentro de la identificación de la realidad, ¿no?, en esta coyuntura, en este panorama en el que nos encontramos, en esta nueva situación y nuevo escenario global económico, la identificación, por ejemplo, de los grupos vulnerables, ¿no?, que son los más perjudicados durante la pandemia. Se han identificado a nivel de todos los países en general, no solamente en Perú, que hay una población vulnerable, pero que esa población vulnerable no necesariamente por ser vulnerable puede dejar o debería dejar de trabajar. Entonces se han tomado medidas, ¿no?, desde el gobierno incluso, que permita hacer trabajos remotos a estas personas, con el fin, obviamente, de minimizar la propagación de este virus y no poner en riesgo sus vidas, ¿no? Tenemos también que una de las pautas dentro de la identificación de la realidad es establecer un antes y un después, ¿no? Ya no podemos vernos como antes, no podemos de repente, ahora que ya empezó la tercera fase de la reactivación económica, donde ya se ha reactivado casi todas las actividades, casi todas, no podemos pensar que vamos a volver a lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Los cuidados son más extremos, las personas vulnerables tienen que estar más protegidas. Entonces, pensar de repente que vamos a retomar una normalidad es básicamente no adaptarnos a lo que ya estamos viviendo, ¿no? No asumir que ya es otra forma de vida. Bien, tenemos también que nos enfrentamos a un debilitamiento global del empleo formal con igualdad de oportunidades. Uno de los rubros más, o una de las partes más vulnerables o más afectados definitivamente ha sido el sector salud y el sector económico, ¿no? Esta pandemia ha traído lo mejor y lo peor de todas las organizaciones, ¿no? Dentro de esto se encuentra la reducción del empleo. Ya se ha establecido, ya se ha visto en los indicadores que entre marzo y mayo se van a perder 195 millones de empleos a nivel mundial, ¿no?
Esto conlleva obviamente a una gran recesión, a ver un futuro incierto, sombrío, ¿no? Pero con algunas características que podemos resaltar. En el Perú necesitamos un pacto nacional por la igualdad para que nadie se quede atrás, ¿no? Darle de repente a las empresas, y eso parte obviamente del tema del gobierno, todas las formas, iniciativas, facilidades, de repente en temas tributarios, en bonos, en todo lo que se viene haciendo en realidad, para que las empresas no quiebren, ¿no? O no rompan esa cadena de pagos de la que tanto se ha hablado durante estos tiempos. Para ello tenemos el planteamiento de 5 estrategias basadas en responsabilidad social empresarial. Y estas 5 estrategias tienen como base la resiliencia empresarial, ¿no? Esas ganas, esa forma de trabajar aún frente a la adversidad. Para ello, por ejemplo, tenemos la formación y continua sensibilización, ¿no? Que no hace más que orientarnos a tomar acciones frente a esta pandemia que nos afecta a todos, ¿no? Y nos hace tomar acciones frente a qué? Frente a los derechos humanos, frente a potenciar la igualdad, la diversidad, eh, a preocuparnos más de repente por esas personas que, tanto como nosotros, necesitan trabajar, sin embargo tienen más dificultad para hacerlo, ¿no? Teníamos también lo que es la conciliación y corresponsabilidad. Ya es momento de cambiar ese chip, ¿no? De trabajar así como antes, ¿no? De solamente para mí. Aquí se apela mucho al tema de solidaridad, ¿no? Porque si nosotros somos, por ejemplo, pers personas que estamos contagiadas de forma sintomática, bueno, me pongo la mascarilla de repente, no por mí, pero sí por el resto, ¿no? Porque voy a contagiar a mi compañero de trabajo, ¿no? Si regreso a las operaciones normales, donde tengo que acudir a mi centro de labores, voy a contagiar a la otra persona, ¿no? Aún cuando yo soy asintomático. Entonces, se apela a un tema ya de conciencia, de responsabilidad en equipo, ¿no? Asimismo, también se ve, por ejemplo, ¿no? Cómo algunas organizaciones no están tomando las medidas del caso para asegurar que los demás trabajadores tampoco se contagien, ¿no? No están tomando las pruebas. Recordemos que a partir de la fecha, a partir del día de hoy, no es obligatorio que las empresas asuman los costos para las pruebas moleculares, por ejemplo, o para hacer las pruebas al personal. No es obligatorio, salvo que sean empleados de alto riesgo, ¿no? Entonces, como que le quita ese peso de repente a las empresas en tema de costos. Sin embargo, las empresas que no son responsables van a terminar por fomentar de repente el contagio dentro de sus instalaciones, ¿no? Entonces aquí ya se apela a mucho más que simples normas dictadas por el gobierno. Se apela a un tema de valores, de responsabilidad, ¿no? Que asegure el trabajo digno a todos los trabajadores. Bien, tenemos la flexibilidad horaria, ¿no? Este planteamiento es uno de los más importantes y de los que más ha calado dentro de esta crisis, ¿no? Hemos tenido las empresas que no estaban acostumbradas a este ritmo de trabajo, simplemente apelar a que el trabajador nuevamente, ¿no? Trabaje con responsabilidad, sabiendo que tiene que asumir una función. Y a ello, ¿no? Las empresas han cambiado también esa forma de pensar. Antes, como ya lo hemos descrito de repente en clases anteriores, solamente se veía que el trabajador trabaje 8 horas, cuando hoy lo que están apelando a las empresas y a donde se están dirigiendo las empresas es que el trabajador que está en casa, donde no está físicamente controlado, por decir así, dentro de un ambiente laboral, entonces trabaje en base a resultados, ¿no? Obtención de resultados. Tenemos también las pasantías laborales, ¿no? Antes de la pandemia ya había una ley, al menos acá en el Perú vigente, donde se solicitaba o donde se permitía que al menos el 3% de la población de la organización sean personas con discapacidad, ¿no? Muchas de las organizaciones grandes, corporativas, aceptan esto y hacen cumplimiento de dicha norma, ¿no? Pero tendríamos que ver también en el contexto en el que hoy nos encontramos
¿cuántas de ellas van a poder implementar esta situación, ¿no? Este modo de trabajo para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y el voluntariado corporativo, ¿no? Que finalmente se ha apelado y se ha hecho en base a las ayudas que han venido recibiendo la población, ¿no? Debido a esta pandemia. Ahora bien, las crisis no necesariamente son generadoras de malas noticias, ¿no? Las crisis también son oportunidades, son estímulos para una nueva ética empresarial, ¿no? Las crisis también representan una nueva oportunidad de trabajo. En medio de este contexto, ¿no? Ha habido una reconstrucción de contratos sociales, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, el tema del trabajo remoto no era muy bien visto, por lo mismo que de repente las organizaciones no confían en su totalidad en los trabajadores, ¿no? Porque necesitan verlos físicamente en un lugar, ¿no? En medio de todo esto, a lo que se apeló, ¿no? Y dada la medida que el gobierno estableció, se hizo un acuerdo verbal, ¿no? Dada la urgencia, dada la emergencia por la que estábamos atravesando, se hizo un acuerdo verbal, ¿no? De los trabajadores que tenían que trabajar desde sus casas. Y las empresas obviamente han estado apelando a que el trabajo se haya estado haciendo, ¿no? Pero esto también va de la mano con ¿qué? Con un liderazgo con componentes éticos, ¿no? Va de la mano con una persona, un líder, ¿no? Que pueda establecer esa comunicación activa entre todas las personas intervinientes y todo su grupo laboral, ¿no? También apelamos a la economía verde. ¿Qué está pasando, por ejemplo, ahorita? ¿No? Que estamos todos desde las casas, no estamos saliendo, o bueno, recién nos estamos reactivando, pero que no hemos salido en estos más de 3 meses dentro de las casas. No ha habido, por ejemplo, consumo de papel, ¿cierto? O sea, todos los informes, el trabajo que se ha tenido que hacer ha sido netamente por correos electrónicos, videoconferencias. Entonces se ha apelado también a una reducción, ¿no? De repente material que anteriormente era muy utilizado y generaba mucho gasto, ¿no? Y que representaba un costo también adicional para la empresa. Y finalmente tenemos también lo que es el impacto en reputación y competitividad, ¿no? Las empresas que han apostado por básicamente cambiar su modelo de negocio, una, para reinventarse y dos, para que sus trabajadores sigan manteniendo eh, el empleo, ¿no? Han obtenido, ¿no? Un nivel de impacto distinto a las otras empresas que de repente decidieron no apostar por más, no apostar por la revolución, no apostar por el cambio, ¿no? O que no han logrado reinventarse, ¿no? O que se han resistido a ese cambio. Tenemos, por ejemplo, empresas discotecas, ¿no? Que ahora son supermarcas. Tenemos, por ejemplo, la empresa Platanitos, ¿no? Que es una empresa que vendía solamente calzado y hoy está vendiendo también, tiene un área de food, ¿no? Que se ha aliado con varias empresas de comestibles, de abarrotes, para vender también en línea, y un sinfín de empresas que se han tenido que adaptar, ¿no? Esto nos ha conllevado a qué? A que la fuerza laboral no quede desempleada, no formen una de las más estadísticas dentro de la población mundial, ¿no? Donde se ha visto claramente afectados, ¿no? Todos los trabajadores. Ahora bien, la crisis, así como también representa una oportunidad, también representa una amenaza, ¿no? ¿En qué momento o en qué situaciones representa una amenaza, una crisis, ¿no? Cuando pretendemos, después de esta pandemia, retornar a la vida normal. Nada va a ser normal, ¿no? No pretendamos querer hacer las cosas como antes se hacía, ¿no? Por ejemplo, no sé, de repente yo tengo mi bodega. Es obvio que si quiero seguir atendiendo, tengo que implementar los protocolos sanitarios básicos para asegurarle a los compradores, ¿no? Que no se contagien.
y de paso también me protejo yo como responsable de la bodega. Entonces, si yo lo que pienso es atender en mi bodega como si nada pasara, sin mascarilla, sin implementar protocolos de seguridad, pues claramente es una amenaza, ¿no? Las actitudes egoístas. Yo creo que una de las prevalencias más importantes en estos meses ha sido darnos la mano, ¿no? Una actitud de básicamente solidaridad, compañerismo, incluso solidaridad, ¿no? Sobre las personas que se han visto claramente afectadas, y no solamente en temas laborales, ¿no? Hay muchas personas que han perdido a, a miembros de su familia también, ¿no? La confrontación y no cooperación, ¿no? Es otra de las amenazas, ¿no? En vez de sumar, más bien resto, ¿no? Me pongo en discusiones, entro en conflictos, no llego a acuerdos, ¿no? De repente puede haberse dado, ¿no? En los trabajadores que iban a hacer el trabajo remoto, ¿no? Y no tenían de repente las herramientas necesarias para hacer el trabajo remoto. Entonces, de repente, las empresas, algunas asumían, ¿no? De que ese trabajador podría tener de repente una lacto en su casa. No, no, yo no te doy porque tú de repente tienes. Y entran en conflicto porque de repente ese trabajador no tiene las herramientas necesarias, ¿no? Y de paso la empresa que le solicita el trabajo al trabajador debería darle todas las herramientas para que pueda cumplir con este trabajo. Lo que antes servía, hoy no, ¿no es cierto? Si yo sigo pensando de que todo es tal cual, como antes de, colapsaré en el tiempo, ¿no? Como organización voy a colapsar en el tiempo. Ahora bien, la generación de alianzas, ¿no? Tienen como base la sostenibilidad, ¿no? Y la sostenibilidad se ampara, ¿no? O tiene diversas formas de sentar esas bases. Tenemos, por ejemplo, la cooperación, el compromiso, la justicia, la comunidad, que es algo que se ha visto en todo lo largo de este periodo, de más de 3 meses que hemos estado confinados, ¿no? Ahora bien, como ya les decía, lo que aquí ha primado principalmente dentro de la resiliencia empresarial, dentro incluso hasta de la ética empresarial, ha sido el liderazgo, los valores, ¿no? De saber de repente que si bien es cierto, el trabajador está haciendo su trabajo remoto, lo está haciendo, está cumpliendo a cabalidad, porque como trabajadores, claramente no necesitamos que alguien esté detrás de nosotros, ni que la empresa nos esté controlando las horas de ingreso y la hora de salida, ¿no? Entonces ahí se apela de ambos lados, ¿no? A una responsabilidad sostenida y compartida. Ahora bien, tenemos la responsabilidad social y ética en tiempos de coronavirus, ¿no? Ya de por sí nos manejamos, o el mundo se está manejando dentro de un ámbito de incertidumbre y desconfianza, ¿no? Esta nueva realidad, ¿no? Se sostiene así, ¿no? Estamos dentro de una especie de cómo será el futuro, ¿no? Cómo vamos a afrontar una situación tan delicada como la que hemos estado pasando. Y así como nosotros trabajadores estamos en esa situación, también lo están las empresas, todos en general, ¿no? Las empresas por no poder de repente producir como antes se producía, ¿no? Y el trabajador por no tener de repente la facilidad que antes tenía, ¿no? Ahora vemos claramente, hemos visto, ya ayer se reactivó por completo todo y hemos visto cómo se juntan las personas para coger el transporte público. Claramente podría haber un rebrote, la gente actúa con miedo, ¿no? Y a la par el miedo de llevar el virus también a casa, ¿no? No solamente en el centro laboral, sino también a casa. ¿Qué factores se han evaluado en medio de esta coyuntura, en medio de esta pandemia, en lo que vamos de tiempo de esta nueva realidad, ¿no? Que somos altamente vulnerables, ¿no? Somos altamente vulnerables, somos interdependientes, solos no podríamos hacer las cosas, ¿no? Y lo mismo funciona en temas de responsabilidad social empresarial, ¿no? Las empresas, ¿cómo hubiesen podido funcionar si trabajábamos de forma aislada? Por más que hemos estado físicamente distribuidos, hemos logrado objetivos, ¿no?
Evidenciamos también el comportamiento de las empresas, ¿no? Lamentablemente no todas las empresas se han comportado con responsabilidad social, ¿no? Claramente tenemos el ejemplo de las clínicas, ¿no? Si bien es cierto, las clínicas han tenido una demanda superior por el mismo rubro, que es el tema médico, no podemos dejar de lado que se han aprovechado, ¿no? Se han aprovechado y eso denota muy poca responsabilidad social, ¿no? Incrementar los medicamentos en montos que claramente la población y la sociedad no puede pagar, ¿no? Más aún si a esto se le agrega una necesidad tan importante como es la vida, ¿no? Entonces, habría mucho que evaluar, ¿no? Por último, terminaron cediendo cuando prácticamente se les puso contra la pared, ¿no? De que iban a tomarse las clínicas porque están afectando el bien superior que es la salud de un ser humano, ¿no? Tenemos también que la interdependencia, ¿no? Todos somos parte de la sociedad. En realidad, ¿de qué nos sirve estar mezquindando la salud, incrementando tanto los costos, si finalmente la gente va a terminar muriendo, no va a haber la misma facilidad laboral de antes? Todos estamos interconectados en realidad, ¿no? Y es algo que muchas empresas no lo han visto desde la óptica o desde la perspectiva de responsabilidad social. ¿Por qué es tan importante la ética en esta coyuntura? ¿No? ¿Por qué? Hemos dicho que la responsabilidad social y la ética son conceptos claramente distintos, pero muy relacionados, ¿no? La respuesta responsable de las empresas frente a la sociedad, ¿no? La ética representa esa respuesta responsable, ¿no? Yo voy a actuar con ética, voy a actuar con responsabilidad frente a la coyuntura actual. No solamente es para llenar mi bolsillo, no solamente es para producir, sino porque tengo que colaborar, de alguna u otra manera tengo que retribuir, porque si yo como clínica, seguimos con el ejemplo de las clínicas, yo como clínica, ¿por qué gano? Porque la gente se enferma, ¿no? Porque la gente paga, ¿correcto? Pero en medio de una pandemia de magnitudes que nadie avisoró, ¿no? De magnitudes tan nefastas, tan complicadas como estas, el aprovechamiento resulta indignante, ¿no? Tenemos también que deberíamos actuar con ética por los valores, ¿no? Los valores son el motor para la toma de decisiones. Cada empresa que toma una decisión lo hace en base a sus valores, a su cultura organizacional. Entonces, si los valores están solamente orientados a conseguir dinero, ¿no? Entonces, ¿qué clase de empresa u organización soy? Está vinculada, ¿no? A la confianza y a la ética, ¿no? Yo confío en esa organización, ¿no? ¿Por qué? Porque trabaja con ética, porque trabaja con responsabilidad, porque trabaja bien, y a la larga, ¿no? Son factores que resaltan. Recordemos, si no, el caso de este señor que vendía el oxígeno a precio normal, 15 soles el metro cúbico, cuando habían lugares que lo vendían de repente a 100 soles el metro cúbico, que fue algo terrible, ¿no? Entonces, eh, hemos visto claramente cómo se llenaba, ¿no? Este señor en la venta se llenaba, hacían colas de días, hasta de 2 días, ¿no? Para llenar allí, porque era lo más barato y porque era lo que se necesitaba, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿cómo Sudamérica, en esta coyuntura de COVID, cómo ha afrontado esta pandemia? ¿No? ¿Cómo hemos logrado a nivel de Sudamérica? Sabemos que en países de Europa fue duro afrontar esta situación. Sin embargo, en nuestro país fue uno de los más destacados en afrontar la pandemia de una forma más rápida, ¿no? Fue muy destacado por eso. Perú tuvo su primer caso, a los días nomás cerraron todo, fronteras y todo. Entonces, tuvieron el confinamiento, surgió ese efecto para mitigar, ¿no? Este daño ocasionado por el virus, ¿no? Obviamente, adicional a todas las acciones que estaba tomando el gobierno,
Las empresas también tuvieron que estar acorde a esta situación, porque recuerden ustedes que cerraron las fronteras, las líneas aéreas, terminales terrestres, etcétera, todos en general, ¿no? Entonces, Perú fue uno de los primeros países en reaccionar a esta situación, en tener esa responsabilidad. Bueno, lo que ha venido después de este, de repente, desborde ha sido ya por factores que implican mucho más que simples mensajes de gobierno, ¿no? Que simples acciones de gobierno. Bien, el escenario del Perú frente a esto, ¿no? A esta situación grave, fue que contábamos con 5 camas UCI por cada 100.000 habitantes. Había 100 camas UCI para todo el Perú, ¿no? A esto se adicionó que tuvimos que recurrir a compras inesperadas, obviamente con altos costos elevados para la adquisición de equipos, que claramente se veía llegar por la coyuntura, ¿no? Sin embargo, esto no quita que en algunos momentos hayan habido empresas que realmente hayan aprovechado la situación para beneficiarse económicamente, dejando de lado el tema de la ética y la responsabilidad social, ¿no? El Perú también apeló a las políticas fiscales, tributarias, los bonos, pero la situación, como ya les mencioné, se vio desbordada por varios factores, ¿no? No solamente por políticas de gobierno, hay un también comportamiento inadecuado de la población, hay una irresponsabilidad de la población, ¿no? Claramente no se actúa como se debió haber actuado, ¿no? Y a esto se le agrega pues que la población informal básicamente representa el 70% a nivel de todo el país. Ahora bien, las empresas tomaron, algunas empresas, por la mayoría en realidad, empresas grandes, corporaciones, tomaron con mucha responsabilidad este tema, ¿no? Sabían que la coyuntura nos amenazaba a todos, en realidad, y recurrieron a los donativos, recurrieron a la incorporación de labores remotas. Incluso las empresas que no estaban ni siquiera preparadas de repente para esto, tuvieron que apelar a esta situación. Era la única manera, ¿no? De salir de esto. A un nivel de mantenimiento laboral y a una reinvención laboral, ¿no? Hay empresas que hasta la fecha de pandemia no habían tocado para nada el tema del trabajo remoto, ¿no? Sin embargo, tuvieron que adaptarse a fuerza, rápidamente, ¿no? E ir, ¿no? Al ritmo en el que avanzaba esta situación. Dentro de las iniciativas empresariales, ¿no? Tenemos varias, donde figuran todos los actores intervinientes, ¿no? Del lado corporativo, del lado de los empleados, de los clientes, de los proveedores y de la sociedad en general, ¿no? En su mayoría, la sociedad apeló al tema de las donaciones económicas, ¿no? Hubieran, por ejemplo, muchas empresas que tenían plataformas pagadas, ¿no? Normalmente para poder acudir a esas plataformas teníamos que pagar, sin embargo las aperturaron, ¿no? Eso de los cursos libres, ¿no? Cursos gratuitos, capacitaciones gratuitas, ¿no? Los empleados estuvieron con mucha más disposición para poder asumir los roles desde un trabajo remoto, ¿no? Hay personas, recordemos, que de repente son de la tercera edad, ¿no? Entonces como que se les hace difícil, sin embargo tuvieron toda esa apertura, ¿no? Desde el lado corporativo se suspendieron las actividades presenciales, se asumieron estrategias post pandemia. Las empresas hoy en día se han dado cuenta que tampoco es tan malo el trabajo remoto, ¿no? Porque si antes teníamos de repente un espacio físico grande para que ingresen allí todos los trabajadores, se han dado cuenta de que el trabajo también puede ser remoto y puede disminuir sus costos, ¿no? O sea, han habido muchos pros y muchos contras en esta pandemia. Los clientes, redefinición de servicios. Antes el cliente era fiel y digno a ir de repente a un supermercado, le encantaba, ¿no? O sea, ir, pasar el tiempo, ver un producto, chequear otro, pero gracias a esta pandemia han salido muchas empresas de delivery, ¿no? Que obviamente nos ahorran tiempo, nos ahorran exposición al peligro, pero se han creado muchas empresas, ¿no?
Bien, Perú afronta esta pandemia en el marco de su bicentenario de la República y de nuevas elecciones políticas generales, ¿no? Que han tenido que ser postergadas incluso hasta el otro año, ¿no? Pero esto a qué apunta? A un pacto nacional por igualdad, ¿no? Queremos que todos tengamos las mismas posibilidades de desarrollo a pesar de la situación en la que estamos pasando, ¿no? Tenemos empresas que están enmarcadas en un claro en una clara visión de responsabilidad social, ¿no? Diferentes rubros, los comerciales, los manufactureros, los de servicio, etcétera, ¿no? Tenemos, por ejemplo, empresas como Aceros Arequipa, ¿no? Que donó $100.000 para la adquisición de respiradores artificiales, ¿no? Tenemos la empresa Centenario, que es una inmobiliaria, que donó 560.000 para también compra de respiradores artificiales. La empresa Bacus, ¿no? Que el agua que destinaba para sus cervezas las empezó a llenar, pero para destinarlas a la donación a los bomberos, a los policías. Recuerden ustedes que al inicio de esta pandemia ellos tenían que hacer pues turnos, ¿no? Entonces cambiaron, ¿no? Cambiaron un poco la metodología o la forma de trabajo. Tenemos también a la empresa AGE, ¿no? Que es también que hace se dedica al rubro de bebidas, que claramente donó agua embotellada a la policía, a las Fuerzas Armadas, a poblaciones vulnerables, en cerros, etc., ¿no? Entonces, así como estas empresas han habido en realidad muchas que en medio de esta coyuntura apelaron al tema de responsabilidad social, ¿no? Al tema de retribuir de repente en algo su compromiso con el país, a establecer un modelo de negocio que mejoraría en algo la vida de las personas que estaban atravesando por situaciones más difíciles que otras, ¿no? Bien, ahora, en este punto tomamos, por ejemplo, el teletrabajo como uno de los ejemplos más resaltantes, ¿no? Dentro de esta pandemia. Antes de la pandemia, de acuerdo a un estudio realizado por la empresa Mercer, ¿no? En el 2018, solamente el 22% de empresas habían implementado el teletrabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una cultura que es reacia al cambio, ¿no? Las empresas no quieren asumir de repente que el colaborador puede tener la responsabilidad, ¿no? De trabajar a distancia, ¿no? Entonces, a esto también conlleva que existan nuevas formas de trabajo y legislación laboral. Como que en el 2018 todavía no teníamos muy claro el tema de legislación laboral como se ha dado ahorita, ¿no? Por el tema del trabajo remoto. Entonces las empresas no querían incurrir en eso, ¿no? No querían estar no, prefiero que vengas para acá, yo te veo, te chequeo si trabajas, no trabajas, de repente no puede ser muy efectivo. Entonces como que hay una resistencia a ese cambio. Ok, eso fue en el 2018. ¿Qué ha pasado durante la pandemia? ¿No? Hubo necesariamente una incorporación al trabajo remoto, ¿no? Y ya ahí se apela a un tema de responsabilidad de ambos lados, ¿no? Tanto de la empresa para dar todos los recursos, como del trabajador para realizar dicho trabajo, ¿no? Y que se cumpla, obviamente, con todo lo que se solicita. Pero adicionalmente a esto, hubo un tema de saturación en la red telefónica, ¿no? Si bien es cierto, se estableció el teletrabajo, una disposición que fue dada por el gobierno incluso, hubo una saturación en la red telefónica e internet y se apeló a que por favor, ¿no? Se use solamente para temas de estudio, para temas de trabajo, porque muchos ya sabemos, estábamos metidos en casa y se ponían a descargar videos, se ponían a escuchar música, entonces en ese momento todos necesitábamos de ese servicio, ¿no? Que podía incluso hasta colapsar. Ahora bien, después de la pandemia, el enfoque dentro de lo que estamos hoy orientados es un enfoque global, ha cambiado, ¿no? Claramente ha cambiado, apostamos por una evolución de la transformación digital y trabajo por objetivos, ¿no? Que de cierto modo, de repente algunas empresas ya le vieron también el adicional o el plus, de repente, a que no haya tanto personal concentrado dentro de un lugar, ¿no? Sino que cada quien también por su lado nos genere la productividad que la empresa requiere, ¿no? Ahora bien, dentro de este marco,
¿no? Del desarrollo sostenible, ¿no? Contamos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ¿no? Esto nos habla de la reunión que hacen las Naciones Unidas, ¿no? ¿Y por qué lo tomamos en cuenta? Vamos a ver. Sabemos que las pérdidas de empleo en este año van a ser catastróficas, ¿no? Van a ser muy grandes, muy severas. Lo vemos en este mapa, por ejemplo, a nivel de mundo, ¿no? A nivel de América, África, cómo es que vamos a aumentar el nivel de desempleo, ¿no? Sin embargo, hay una reunión que se estableció en el 2015, ¿no? A nivel de los países, donde se comprometían a establecer políticas que permitieran a la población eh, una mejor calidad de vida. Y dentro de esa mejor calidad de vida se apelan a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Donde se estipula poner fin a la pobreza, que el hambre sea cero, que las poblaciones tengan salud y bienestar, que tengan derecho a la educación, a la igualdad de género, ¿no? A que cuenten con agua limpia y saneamiento, ¿no? Vemos año tras año que eh, las personas siempre se quejan de que algunas poblaciones no tienen ni siquiera agua ni saneamiento, que son en realidad servicios básicos que todo ser humano deberían de tener. También apelan a que se tenga una energía asequible, un trabajo decente, ¿no? Y aquí entra a tallar mucho los organismos internacionales, ¿no? Donde se preocupan porque las personas accedan a ese tipo de trabajo que hoy, básicamente hoy, se encuentra en este nivel de incertidumbre por la pandemia. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible también apelamos a que haya una industria, a que haya innovación, a que construyamos una nueva infraestructura, a que haya reducción de las desigualdades, ¿no? ¿Por qué tal persona tiene más posibilidades que yo, ¿no? Eh, También apelamos a ciudades y comunidades sostenibles, que es lo que yo les decía, ¿no? Anteriormente ha habido mucho, de repente, gasto, ¿no? Gasto de papel, tala de árboles, lo que se llama economía verde, ¿no? Y hoy con este trabajo remoto nos damos cuenta que básicamente podemos hacer sostenible esa situación. Tenemos también la producción y consumo responsable, ¿no? La acción por el clima, todo lo relacionado a lo que es el cambio climático, ¿no? La vida submarina, ¿no? Que el tema de depredación, la vida de ecosistemas terrestres, la paz, justicia, instituciones sólidas y las alianzas para lograr objetivos. Todos estos objetivos del desarrollo sostenible se enmarcan dentro de mejorar la vida a nivel mundial, ¿no? Y para todos los hábitats, no solamente para las personas, también para el tema de los animales, las plantas, de tener una vida más llevadera, con calidad, mucho mejor. Bien, entonces, dicho esto, ¿qué nos espera? ¿No? ¿Qué esperan los colaboradores de las empresas, básicamente? 4 puntos que son netamente importantes y dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible son los que más han cobrado relevancia en medio de esta pandemia. Tenemos el trabajo decente y crecimiento económico. Todos los trabajadores, al estar en esta incertidumbre, no sabemos hasta cuándo vamos a trabajar, de repente no sabemos cuánto vamos a ganar, sabemos que el decrecimiento del empleo formal va a generar justamente más empleo informal, porque las personas van a apelar a trabajar por montos que no son los adecuados para la labor que desempeñan, ¿no? Salud y bienestar, hemos visto claramente mellado, ¿no? Hemos visto claramente que la salud tiene precio, ¿no? El que no tiene dinero para pagar simplemente no se cura, ¿no? Tenemos también el derecho a la educación de calidad. Si bien es cierto, estamos atravesando por una crisis, el gobierno instauró o propuso esta metodología tanto a distancia, ¿no? Tanto por internet como por radio, por televisión, que de alguna u otra manera ha surgido efecto. Ha sido bien visto en otros países también, donde lo han visto como un modelo a seguir,
¿no? Porque se ha tratado de dar alcance, si bien es cierto, no se ha llegado a todos, porque hay personas de muy bajos recursos que no tienen toda esta infraestructura y tecnología para asumir esto, se ha llegado al menos a la mayoría de la población. Y el hambre cero, ¿no? Sabemos que a la par de la pandemia, también tenemos otra pandemia, que es el hambre, ¿no? O me enfermo o como, ¿no? Entonces, los objetivos de este desarrollo sostenible miran básicamente en esta coyuntura a estos 4 puntos que son importantes. Bien, vemos allí los vínculos de los objetivos de desarrollo sostenible, donde claramente la salud y el bienestar, el trabajo decente, resultan ser los más importantes para la población, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar a la parte de autoevaluación. La ética tiene como base, a ver qué creen ustedes. Bien, principios y valores, ¿no? Hablamos en el inicio, ¿no? Que tiene como base y se apoya sobre estos principios y valores. La ética es un concepto íntimamente relacionado con la responsabilidad social y eso depende de cada organización. La generación de alianzas representa una nueva oportunidad en la ética empresarial. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Hemos visto, esta pandemia, como les comento, ha desnudado todo, ¿no? Hemos visto que solos no logramos nada, ¿no? Hemos logrado mucho haciendo alianzas, uniéndonos, siendo solidarios. No es un actor interviniente en la responsabilidad social empresarial. Perfecto. Las dificultades, ¿no? ¿De qué hablábamos allí? De gobierno, de clientes, de colaboradores, de medio ambiente, de proveedores, ¿no? Todos los que intervienen dentro de este marco de responsabilidad social. En el Perú necesitamos, perfecto, un pacto nacional de igualdad, donde todos tengamos las mismas posibilidades, peor aún bajo la coyuntura en la que estamos, donde claramente ya las diferencias son claramente establecidas, ¿no? Necesitamos que todos tengamos la misma oportunidad de empleo, de educación, de alimentación. Representa una amenaza en la nueva ética empresarial. Perfecto. Las actitudes egoístas son una amenaza, ¿no? No son una oportunidad. Una actitud egoísta nos quita en vez de darnos, nos resta en vez de sumarnos, ¿correcto? Representa una oportunidad en la crisis. Perfecto. Qué importante es hoy en día contar con un líder, ¿no? Con un líder que nos lleve a lograr los objetivos a nivel empresarial, a nivel corporativo, ¿no? Y eso se ha visto claramente establecido en medio de esta pandemia. La pandemia conlleva a... Perfecto, identificar a la población vulnerable, ¿no? Tuvimos que haber identificado, no necesariamente se le iba a quitar el trabajo, pero tuvimos que identificar para mitigar los efectos del virus. La pospandemia nos orienta a... Perfecto, a asumir activamente la transformación digital, a una nueva realidad, ¿no? Donde la tecnología va a ser parte ya de nuestras vidas, al menos las personas que nos situamos dentro de la población vulnerable, lamentablemente no vamos a poder asumir
físicamente el trabajo, ¿no? O al menos no en la condición en la que antes nos encontrábamos, ¿cierto? Bien, espero que les haya gustado la clase de hoy. Claramente ha hecho referencia a todo lo que estamos pasando. En realidad es un momento muy duro para todos, pero la responsabilidad social no es solamente de empresas, no es solamente de gobierno, es de todos, ¿no? Claramente ya la cuarentena está levantada, pero no significa, pues, que todos vayamos a volver a la normalidad. Bien, gracias.